Ya lo decíamos antes de la pausa, vamos a estar hablando de reforma jubilatoria, porque más allá de reforma social, esto específicamente lo que hemos ido cambiando, en lo que tiene que ver con la legislación, tiene que ver sobre todo con esto de jubilaciones y pensiones. Y en particular el tema de los cuarentones, venimos hablándolo ya hace días aquí en Modo País, también los cincuentones, que así es como se les ha dado a llamar, también tienen sus temas ahí en la vuelta, y para eso recibimos a Renan Rodríguez, abogado. Él es integrante de la Comisión de Expertos de la Reforma Jubilatoria. Le damos los muy buenos días. ¿Cómo le va? Encantado, mucho gusto. Bienvenido. Mucho gusto. Es muy complejo explicar la reforma jubilatoria, es muy complejo explicar todo lo que tiene que ver con cambios en las jubilaciones, Sí. pensar hoy lo que tenemos que resolver para el futuro. ¿Cómo hacemos para explicar fácil algo que ya solamente viendo el cálculo que hay que hacer ya es dificilísimo? Bueno, no es fácil. A mí me gustaría empezar por el principio. Bueno, a ver, ¿cuál sería? Porque creo Ya que hablamos de que la dificultad. tranca principal que ha encontrado la gente es el famoso artículo 8. Y ahora se hizo todo un proceso de asesoramiento, para mí entre comillas, sobre la conveniencia o no de revocar la opción por el artículo 8. Primero quiero explicar por qué el artículo 8, en la reforma del 95, por qué fue una opción. Expliquemos lo que es el artículo 8 para que todos nos pongamos en la misma foja. Enseguida te explico, pero Perfecto. déjame que le diga por qué fue una opción. Porque el acuerdo político que se había celebrado, que consistía en una página, 3 renglones y siguen firmas, ¿no? Eso fue lo que yo recibí para redactar la reforma del 95. Se había acordado que en aquel tiempo por encima de 5.000 pesos se ahorraba, pero hasta 5.000 pesos se iba al BPS. ¿No? Eso traía, a mi juicio, una dificultad. Nos recibimos una sugerencia de por qué no podían ahorrar también los que ganaban menos de 5.000 pesos. Ahorrar a través de las AFAPs. Ahorrar a través de las AFAP. Y ahorrar se puso un régimen especial, ahora lo voy a explicar. Pero además, yo ya había advertido que había un problema de diseño, si se quiere, en el acuerdo, de que se cortaba en 5.000 pesos hasta el BPS y más de 5.000 pesos se ahorraba. ¿Qué pasaba si ganaba, el sueldo eran 5.100 pesos? 5.200 pesos. Uno iba al BPS por 5.000 pesos y el aporte de 100 pesos o 200 pesos iba a la FAP. Era ridículo, totalmente ridículo. Entonces se nos sugirió que estudiáramos el que quienes ganaban menos de 5.000 pesos, hoy son 90.855 pesos. Quienes ganaban menos de 5.000 pesos pudieran ahorrar también. Entonces el tema era así. Si tomaban la opción, por eso fue opcional y no obligatorio, si tomaban la opción por la mitad, por ejemplo, ganaban menos de 5.000, ganaban 4.000 pesos. Por 2.000 pesos aportaban al BPS y por 2.000 pesos aportaban al ahorro, ¿no? Es decir, el aporte y el montepié correspondiente iba al ahorro. Eso se iba y además recibían un estímulo en la parte del BPS que era que no se le tomaba como que había aportado solo por 2.000, sino por 2.000 multiplicado hasta por 1,5. ¿Eso no perjudicaba de alguna manera el BPS? No, porque, a ver, en aquel momento fue muy difícil para que lo entendieran los funcionarios del BPS, ¿no? Creo que no lo entendieron nunca. En aquel momento, además, había aportes patronales y entre los aportes patronales y los aportes personales se puede decir que estaba financiado, Bien. ¿no? Los aportes patronales eran más altos de lo que son ahora.
fueron bajados recién en la reforma tributaria de Astori en el 2008. ¿No? Se puede decir que estaba financiado, actualmente financiado. De alguna forma se estaba proponiendo que se hiciera esto de elegir por un ahorro mixto, ¿no? Porque de alguna forma se le decía, si elegís por lo mixto, tenés un beneficio dentro del BPS, pero además tenés como ahorro ha dicho individual. el economista del PIT-CNT, Hugo Bay, nadie hubiera hecho la opción si no fuera porque existía ese estímulo, ese Exacto. beneficio. Si no, todos se hubieran quedado en el BPS. No todos hubieran quedado en el BPS. Perfecto. Porque ya se preveía que el ahorro no iba a compensar la falta esa que podía haber en el BPS. Bueno, eso fue el origen, siempre se permitía en ese momento, cuando estamos hablando de los 5.000 pesos, ahorrar hasta 2.500 y cuando se llegaba a 7.500, se ahorraba por 2.500, por 5.000 pesos iba a BPS, pero si se iba a 8.000 pesos, hasta 5.000 pesos se aportaba a BPS y de 5 a 8 iba al ahorro. Si quieren los paso a las cifras actuales. Sí, más o menos, para tener una idea. Bueno, los 5.000 pesos son 90.855. Hoy. Los 7.500 pesos son hoy 136.282. ¿Ah? El artículo 8 juega fundamentalmente, o favorece fundamentalmente, a los que ganan menos de 90.855 pesos de hoy. Que yo creo, por lo que viene haciendo la historia, que debe ser entre el 70 y el 80% de los aportantes al BPS. Y es mucho decir. Es mucho decir, es mucha gente. Bueno. O sea, estamos hablando de cuántas personas, 700.000 aproximadamente. Bueno, mira, sí. 150.000. Yo calculo que son unas 750.000. Bien, y con esos 98.000 pesos, ¿cómo queda dividido? ¿Qué aporto al BPS? Aportás al BPS por la mitad. Por la mitad y la otra mitad a la FAP. La otra mitad a la FAP, es decir, por 45.400. ¿Sigo teniendo ese beneficio del Banco de Previsión Social? Bueno, en mi opinión, sí. Tal como lo está aplicando el BPS, no. A ver, explique eso. Y te voy a explicar. En mi opinión, sí, porque hay un artículo en la ley, el penúltimo inciso del artículo 22, que dice, palabras más, palabras menos, trato de resumirlo, dice, el régimen de los artículos 7 y 8 de la ley 16.713, de la ley de 95, le será aplicable exclusivamente a aquellos que venían en ese régimen antes del 1 de diciembre de 2023. ¿Qué quiere decir eso a mi juicio? Que se debería seguir aplicando. Que no tengo ninguna duda que se debe seguir aplicando. Si no es trampear la ley. Claro, hasta esa fecha, aparte está clarísimo, tiene fecha incluso de corte y todo. Está clarísimo. De corte para atrás y no de corte para adelante, que eso es lo importante. Exacto. No tiene corte para adelante. Para adelante no. ¿Está? Se les aplica exclusivamente a ellos porque, bueno, se hizo como una excepción, acuerdo, una exclusividad. Exacto. Eso en derecho, ustedes habrán sentido hablar de la retroactividad, todo el mundo sintió hablar de la retroactividad de la ley. Claro. Las leyes en principio no son retroactivas, salvo que la ley lo diga. Pero esto se llama ultraactividad de la ley. Es decir, una ley anterior sigue, a pesar de que haya una nueva ley, sigue rigiendo las situaciones que se van desenvolviendo de acuerdo a los supuestos anteriores. Ahora bien, usted decía que últimamente se bajaron los aportes patronales. ¿Esta situación no afecta directamente las arcas del BPS hoy? Yo creo que no en demasía. Te voy a decir por qué. A ver, voy a los 98.000
55 y después me pongo a mover en otras cifras, pero... Los 90.855, sí. Los 90.855. Sí, sí, sí. A veces exagero. El trabajador, en realidad, sobre esa suma, en la medida que una parte va para el ahorro y una parte para BPS, aporta, si yo hago el total, un 7,5. ¿No? El empleador aporta un 7,5 sobre todo los 90.855. ¿No? Por lo cual está bastante equilibrado. La mitad que aporta el trabajador y el empleador aporta sobre todo. Si sumamos entonces, da más de un 15%. ¿Explico? Puede haber un pequeño desfinanciamiento, pero ese mismo desfinanciamiento, o uno parecido, no digo el mismo, tal vez un poquito menos, lo tienen todas las jubilaciones. Claro. No mueve la aguja. No mueve la aguja. No, sobre todo hay un tema de derechos adquiridos, ¿no? Ahora voy. Lo tienen todas las jubilaciones, por algo existe. El IVA que está afectado a y los otros impuestos afectados al BPS, por algo existe la transferencia del Tesoro Nacional, ¿no? Es porque los aportes del trabajador y del empleador no son suficientes para pagar las jubilaciones. ¿No? Está clarísimo. Así que eso no mueve la aguja. Ahora, ¿no debería, Renan, haber previsto la comisión de expertos este impacto significativo? Porque la verdad que son un montón de personas. Usted decía recién, ¿no? En el orden de 750.000. Digámoslo claro, ¿no? Los que ganan menos de 90.000 y siguen en este sistema mixto tendrían jubilaciones más bajas. En la comisión de expertos yo perdí. ¿No? ¿Usted se fue por estas discrepancias justamente? No, yo no me llegué a ir. Yo seguí hasta el final, pero no quise participar en la redacción ni en las reglamentaciones, porque, en fin, no, yo hubiera preferido un sistema parecido a este. ¿Y qué hacemos entonces? ¿El Estado debería compensar? ¿Cuál sería la solución? Yo creo que la solución es bastante más fácil. Es decir, para los que, porque el tema es, lo pretenden cortar en el 2043. Para el régimen de convergencia, que en principio va del 1 de enero del 33 al 31 de diciembre del 42, y digo en principio y después me iba a decir por qué, se logró que en los dos pilares con los que se calcula el régimen de convergencia, en los dos se tenga en cuenta este beneficio del 1,5. ¿Tá? Por lo cual, hasta ahí estarían salvados. Dije en principio, y no me olvido de los derechos adquiridos, dije en principio porque en la ley, lamentablemente, hay una contradicción y por otro lado dice que el régimen de convergencia entran todas las jubilaciones, las causales que se produzcan dentro de los 20 años del 1 de agosto del 2023, es decir, que estamos hasta el 1 de agosto del 2043. Así que tendríamos ahí un entrevero de 2 periodos de convergencia. Pero primera cosa, ¿cómo se arregla? Primera cosa, vamos a respetar la ley. Hay derechos adquiridos. Segundo, está esa regla que yo digo que es la ultraactividad. La ley prevé expresamente la ultraactividad de la ley, que siga rigiendo para los que ya estaban en esa situación antes. Y no le pone final. ¿No? O sea, entonces, que el BPS respete eso, dice usted. Ahí está. Que el BPS haga esa interpretación. Y aquí se encuentran con un problema que para mí no es trascendente, que es que a partir del 2043 va a haber un suplemento solidario.
¿Han sentido hablar de eso? Ujú. Pero yo creo que, digo, una de las opciones, a ver, esto de la multiplicación del 1,5 favorece a todos los que ganan menos de eso, pero fundamentalmente favorece a los de ingresos medios y medios bajos, ¿tá? No a los de ingresos muy altos, a los de ingresos medios bajos, ¿tá? Por eso dije, ahí está comprendido el 70-80% de los afiliados al BPS. El suplemento solidario apunta a los que ganan menos. Y yo tengo una observación que hacer a eso, y es que quien concibió esa idea, lamentablemente ya no está entre nosotros, en un largo chat, ¿tá? Que yo le objeté y le dije, esto estimula la subdeclaración. ¿Tá? Y en un largo chat me explica todas las posibilidades, entonces me dice, todos los instrumentos redistributivos estimulan la subdeclaración. Yo creo que hay instrumentos redistributivos que estimulan más y otros que estimulan menos. Quedó claro. Esto del artículo 28 no estimulaba la subdeclaración porque el trabajador no está interesado en que le subdeclaren. Quedó Pero clarísimo. en el otro están los dos posiblemente interesados en que se subdeclare, porque lo cubre rentas generales. ¿Tá? Lo que se declara de menos lo va cubriendo rentas generales. Cuando está Quedó la otra clarísimo. opción, a uno le interesa decir, puse esto y sobre esto es que me van a estar pagando. Renan, ha Muchas sido muy gracias. amable.